Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Miren, si le dicen que las cosas están bien, no sé, no lo crea. Hay cosas que están pasando en el país que tal vez no se hayan vivido nunca. Podemos hablar de la crisis del año 2000, donde hubo 4 presidentes, entre comillas presidentes, en poco tiempo. Pero una situación como esta, donde el presidente está peleado con la vicepresidenta, donde el presidente saca 7 votos después de vetar una ley, que ya van 3 leyes que no ha podido vetarlas, donde el primer candidato a diputado nacional del distrito más grande del país está muy complicado en un tema de drogas, y nada menos que con Estados Unidos en el medio. Esta situación es realmente difícil. Lo que esperemos que no se lleve puesta la institucionalidad. Esta es la realidad hoy de la República Argentina. Creo que es imposible negarla. Y el periodismo debe plantear estas cosas porque es parte de la realidad que vivimos. Señores, estamos en La Ventana y estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, ATA, Alta Tecnología Alimentaria, Municipalidad de Albardón, Avícola Soles, Barceló Combustibles, Barrick, Municipalidad de Háchal, Bioasís, Broker Andino, Clínica Santa Lucía, Cochería San José, Sociedad Anónima, Municipalidad de la Capital, Colchonería Salmuni, Dulcín, Equimel, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Fundación Bataller, Municipalidad de Pocito, Glencore Pachón, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Napoli Frío, Municipalidad de Rivadavia, OCDE, Papelería Salomón, Peluquería Gardela, Municipalidad de Santa Lucía, Prevención Salud, Sindicato Empleados de Comercio, Universidad Nacional de San Juan, UPCN y Coqui Torres Sonido e Iluminación. Me acotaba Juanca que hay que agregar a ese panorama que la líder del principal partido de oposición está presa y enfrentando varias causas más. O sea que esto completa el cuadro. Comenzamos con las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Neumáticos Barceló. Alineación y balanceo, rotación y colocación de neumáticos, tren delantero completo, amortiguación y frenos. Ahora también cambio de aceite y filtros para tu vehículo. Plan 12 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito del Banco San Juan. Te esperamos por la esquina de Mendoza y 25 de mayo. Neumáticos Barceló, todo en un solo lugar. Quizás sea una teoría equivocada, pero lo que están viendo los investigadores y que es digno de analizar más allá del hecho policial es este caso de Martín Osorio. Él tiene 28 años, lo han traído anoche en un operativo tremendo con aviones, helicópteros, más allá de la fortuna que hay para gastar, el tema lo amerita porque está acusado del triple crimen más horrendo en muchísimos años, de 3 jóvenes, 15, 20 y 20 años. El líder de esto tiene 20 años, pero este Matías Osorio, con 28 años, todavía tiene el monotributo al día, estaba trabajando. Dicen que ellos creen que se empezó a endeudar, quizás por el tema de consumo de droga, y debía 3 millones de pesos en los últimos tiempos, y cree que por eso se empezó a meter en la parte criminal. Pero ya había tenido empleos en blanco, era un chico que la peleaba muchísimo, pero que era vida como cualquier otro chico. En pocos meses es parte de una banda donde seguramente, y si se comprueba que él estaba ahí, se merece la perpetua, se merece al menos 30 años preso. El tema, Juanca, es que qué papel jugaba dentro de una estructura mafiosa un chico como este. Yo estoy convencido, algo que he dicho en otros programas,
como Morris West lo planteaba en La Salamandra, que hay siempre grandes viejos que son los que manejan los grandes negocios. Los grandes negocios no están en manos de chicos así que son capaces de transformar un negocio muy rentable como es la droga en un escándalo nacional que se los come a ellos. Esto es inaudito, es increíble que pueda pasar. Estos no son y que ellos son peones descartables que los han entregado seguramente en la misma mansión. Pero la cuestión es, ¿por qué alguien que parece que llevaba una vida, como cayó en droga más fuerte y en pocos meses pasó de tener una vida de trabajar a ser parte del más horrendo crimen que hay en los últimos años? Bueno, ¿qué puede pasar en el caso del médico, de un médico que ya tuvo un caso que se le murió una chica y otra que estuvo muy cerca de morirse también? Sí, la cuestión es que lo que hablábamos ayer, 5 años ha estado esta madre para que le digan qué es lo que ha decidido la justicia con el médico que tuvo la responsabilidad de la muerte de su hija. Estamos hablando del caso de Julieta Viñales, que entró con una operación de amígdalas, operación común si las hay, con bajo riesgo quirúrgico, pero que no le prestaron atención al sangrado que tenía días posteriores y todo terminó con la muerte de una chica bastante joven. Y después de 5 años los han juzgado, le han dado 2 años y medio de prisión condicional, 6 años de inhabilitación profesional. La madre ha tenido justicia, pero se ha pasado 5 años, quizás ahora puede empezar a hacer el duelo de la muerte de su hija. Recién hablábamos de la crisis de instituciones, por ejemplo el Parlamento respecto al presidente. Ahí hay un enfrentamiento muy claro, pero una justicia que necesita 5 años para decir si hubo mala praxis o no, no es justicia. Y esto está pasando en San Juan y en todo el país, Acá solamente un perejil que no tenga un abogado va a ir preso. Esta es una realidad. Esta es la justicia que tenemos. Sí, hablábamos también del caso de apropiaciones, esto del año 2008, 2010 en la justicia, y le queda, yo le calculo 10 años. Bueno, quieren ampliar más el eco para el estacionamiento medido. Parte de los vecinos están pidiendo, pero parte también es lo que entiende el municipio, que es la forma de ir corriendo los trapitos. Porque donde está el eco, por lo menos las horas de eco no pueden funcionar y ya están por todos lados. La otra cuestión es, como se hizo en anteriores gestiones, en donde un trabajo en conjunto entre municipalidad, inspectores municipales y policía se impedía que estén, porque la realidad es que, por más de que sea voluntario, en algunos casos es bastante violento, sobre todo con mujeres cuando se van subiendo el auto, y más si está ya empezando a anochecer, el pedido del dinero no es tranquilo. Yo en esto tengo posiciones muy fuertes. Yo creo que hay que decidir si hacemos una gran playa de estacionamiento de la ciudad o hacemos una ciudad vivible, sobre todo para la gente que la habita y que viene a trabajar. Si cada uno quiere parar el coche en la puerta de la escuela que lleva a los hijos, en triple fila, metido entre medio de ómnibus y demás, este es un problema que hay que resolverlo de otra forma. Los trapitos también es una cuestión de controles. No se los corre porque se amplíe el eco ni porque se achique. Es otra las metodologías que hay que utilizar. Sí, pero tener un trapito en la puerta de tu casa, mirándote todos tus movimientos todo el día... Bueno, lo hemos vivido no muchos cómodo. Años. Lo sacaron y han vuelto. Es parte de una crisis. Sí, obvio. Y hay que plantearse una resolución. ¿Y qué es lo que se hace también con ellos? Porque tampoco lo puedes hacer nada. Pero es complicado. Es complicado. Bueno, ya están listas las tapas, no sé si la producción lo tiene, tapas del Nuevo Diario y de La Pericana. El Nuevo Diario, le anticipo, va a ser tema polémico. Es San Martín Made in San Juan. Es Made in San Juan un equipo que trae todos sus jugadores y todos sus integrantes del cuerpo técnico de afuera. Tiene el Estado que darle dinero y que usen la camiseta de San Martín. Esto no lo opinamos nosotros, se lo hemos planteado a 5 periodistas de distintos medios de San Juan y son los que opinan. Es un tema de debate. San Martín, ¿es San Juan o no es San Juan? Si todos son de afuera. Ellos opinan, los periodistas, que eso es lo que saben. Nosotros no sabemos. Lo estamos viendo desde afuera. Pero creo que es un tema de la realidad y un tema importante de tratar.
El otro tema que se trata es una columna ya de opinión de Juanca y está referido a la elección del fiscal general de la Corte. Es un tema de alta política. Juegan muchas cosas, están en juego. Hay intereses profesionales, hay intereses políticos. Sí, y no está fácil. Es más, hay quienes dicen está más difícil quedar en la terna que después ser elegido. Porque en la terna son 5 personas que te eligen. Los 2 del foro dicen no queremos saber nada con la política, con lo cual están haciendo política, porque aparte vienen de una agrupación política. Está una diputada justicialista, está la ministra de Gobierno y el presidente del tribunal es integrante de la Corte de Justicia. Todos hacen política, Y un incluido cargo, la justicia. y un cargo que empezó siendo un cargo más de la justicia y después de 32 años de ejercicio por parte de Eduardo Quattropani se ha transformado en una estructura muy importante, una estructura que puede iniciar o parar un juicio. Sí, hay quienes sostenían que hubiese sido importante dentro de este intermedio entre el fallecimiento de Quattropani, que realmente le dio una estructura muy importante, y el nombramiento del nuevo, una estructura nueva de la Fiscalía General de la Corte, porque es mucho poder en una sola persona. Por ejemplo, ¿tiene que ser el fiscal el que maneje también el tribunal electoral? O sea, aparte, O el jury. o el jury. Son temas que hay que plantearse seriamente, si no es demasiado poder. Y en cierta forma, si bien la Defensoría se la ha separado dentro de la estructura, sigue dependiendo jerárquicamente. Que es otro tema. Bueno, el otro tema tiene que ver con la Pericana. La Pericana también se distribuye el día domingo, como siempre gratuitamente, y el tema del tapa es el hombre de la memoria asombrosa. Se llamaba Miguel Najdorf y era un polaco que huyó, justo estaba jugando un torneo en Buenos Aires cuando llegó el nazismo a su pueblo en Polonia. No quedó nadie de su familia, ni su esposa, ni sus hijas, ni sus padres, ni sus hermanos. Él quedó en Buenos Aires. Y a partir de ese día representó a Argentina en ajedrez. Pero era un tipo de una memoria tan asombrosa. Yo tuve la suerte de compartir viajes con él, que en Brasil, por ejemplo, enfrentó a 250 tableros. Yo le decía, pero, dice, una vez viene en un viaje alguien, un joven, y me dice, ¿se acuerda de mí, maestro? Y le dije, mire, no me dé apellido, yo no recuerdo nada. Dígame cómo estaba su tablero y yo le digo si me acuerdo o no. Me dio el tablero y le dije, sí, salió tabla, supongamos. Pero en 250 partidas perdía 1, 2, hacía tabla en 15 y ganaba todas las otras. En algunos casos con los ojos vendados. Este hombre fue el más grande maestro de ajedrez que vivió en la Argentina y que representó a Argentina en algún momento. Sí. Hoy lo tenemos a uno que lo estamos ya compartiendo con los españoles. Faustino Oro. Faustino Oro. ¿Cuánto tiene? ¿12 años? Y por ahí de 11, 12 años. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Juanca, ¿tenemos columnistas? ¿Día de columnista? Está con nosotros Pierluigi Pierantozzi, es ingeniero agrónomo, Alfredo Nardi es abogado, Facundo Casella es especialista en informática y Carlos Fernández, coach, es psicólogo. Bueno, independientemente de los temas que van a tratar cada uno, son realmente interesantes. Yo aprovecho que está Pierluigi y también que está Carlos Fernández. Recién hablábamos de la crisis. Yo creo que tanto España como Italia han vivido crisis bastante similares. Yo recuerdo en Italia que para parar un gobierno pasaron 6 meses sin gobierno, porque no se ponían de acuerdo en el Parlamento. Y tenían que ponerse de acuerdo 5 partidos para tener una mayoría. ¿Es así, Pierluigi? Es así, es verdad. Igual yo siempre digo, la República Italiana, la democracia italiana es más compleja aún que la Argentina en términos de autoridades. Quizá porque venimos del fascismo y la Constitución Nacional está para evitar la concentración de poderes. Entonces ahí muchos partidos se tienen que poner de acuerdo siempre para conformar un gobierno. Entonces siempre hay esa
eso tira afloja y esa cosa. Con lo cual es también normal que hayan crisis de gobierno, que los gobiernos no lleguen a terminar el mandato. Pero afecta en la vida diaria, porque acá en Argentina, por ejemplo, hay una crisis, se dispara el dólar y ya el almacenero aumenta los precios, tenemos miedo que lo que va a pasar con otra cosa, dejamos de hacer cosas. Allá. Afecta, pero quizá no tanto como acá. Acá es aún más fuerte la cuestión. Me parece, por lo que por los 20 años que vivo acá, me parece que es más... Tiene una economía pujante que se maneja independientemente. Esta es la gran ventaja de Italia. Totalmente. España es un caso muy particular porque tiene las autonomías. Yo no sé si España, todavía no estoy convencido que sea un país. Todavía siguen estando los reinos que alguna vez se unieron y formaron una nación. Pero si uno habla con un vasco, no quiere en absoluto los madrileños. Lo que pasa, buenas noches Juan Carlos, que desde hace unos 12 años a esta parte se han revivido y se han abierto heridas muy graves dentro de España, con cosas que ya estaban olvidadas y desterradas como el franquismo, se han avivado con idea de dividir. Pero España vive una situación que verdaderamente es alarmante. Tenemos al presidente con su mujer imputada por tráfico de influencias, con su hermano imputado, va a ser la mujer juzgada por un tribunal popular, el presidente del Partido Socialista en la cárcel, es decir, es un escándalo. Si no fuera porque España pertenece a la Comunidad Económica Europea, sería un calco de la situación de Argentina. Sería igual, a nosotros nos salva el control que en este caso hace la Comunidad Económica Europea, que no permite ciertas pautas que acá, al no tener ese freno, se producen. Bueno, pero hoy los diarios españoles están tratando el tema que dicen que no se podía cometer los delitos por parte de la esposa si Sánchez no era cómplice. Eso es lo que está decidiendo la justicia y es obviamente el tema constitucional. Pero que un jurado popular tenga que juzgar a la mujer del presidente del gobierno, eso no se ha conocido en la historia de ningún país. Por eso te digo que muchas cosas de las que ocurren acá también son circunstancias heredadas de lo que traemos de la historia de España, ¿me entiendes? Entonces hay que pedir disculpas. Carlos, a mí me tocó cubrir la primera elección post-franquismo, donde salió Suárez electo presidente. Y había un país que empezaba de nuevo con una esperanza tremenda. Y me ha tocado en el último viaje compartir con gente que lucía su fascismo en el saco, con un escudo, y lo reivindicaba totalmente a Francisco Franco. ¿Cómo cambió tanto las cosas en tan poco tiempo y en medio de un esplendor económico? Porque se han avivado, como digo, heridas que estaban ya cicatrizadas. Ya no se hablaba del franquismo en España, pero este gobierno último, que no ganó las elecciones, en España hay que recordar que hay un sistema democrático donde puede gobernar el que tiene la minoría con el apoyo de las regiones, ¿me comprende? Es algo inaudito también, no debería de ser. Entonces, él se ha encargado de abrir más las grietas para que las autonomías lo apoyen a él. Entonces, volvemos a heridas, como digo, de amenazas, de situaciones, levantar la tumba de Franco, que se ha hecho en el Valle de los Caídos, trasladar el féretro después de años a otro lugar, cosas que realmente hacen que las personas vuelvan a enarbolar banderas que habían guardado. Quizás Juan Carlos, el rey, cuando estaba con todo su apogeo, hacía una cuestión de unión de país y después también entró en desgracia. No hablemos del rey, que eso es aparte. Nunca se ha conocido en la historia de España tampoco un rey que esté acusado también de corrupción, de tráfico de influencia y que esté fuera del país. Es decir, el rey emérito no puede pisar el territorio español y lo hace, pero está siendo juzgado también. Es decir, hay situaciones inauditas realmente. Pero independientemente de esto, España tiene un problema que es fácil, comenzar a hablar con amigos españoles, aflora, que es la presencia cada vez mayor de religiones que no son las tradicionales, ¿no? Digámoslo así. La inmigración que hemos tenido ilegal, yo creo que todo el mundo está a favor de que las personas puedan emigrar a cualquier lugar, dentro de un derecho, dentro de una norma, dentro de una lógica, pero lo que no es normal es la avalancha que se produce a través de mafias organizadas que introducen a menores, a mujeres embarazadas, cobrándoles un peaje y que de alguna manera imponen unos criterios de vida que no son los que están acostumbrados en Europa. Entonces eso sí choca. Y esto parece que se extiende a varios países, no queda Francia. solo... Porque los dos puertos de llegada son Lampedusa, digamos, en Italia, y el caso de España. Pero creo que tanto Alemania como Francia como Austria tienen problemas muy graves. Uno ve, por ejemplo, el reflejo del fútbol
te hace ver lo que son las idiosincrasias. Alemania, tú miras el equipo y no parece la Alemania de Rummenigge, no parece la Alemania que uno conocía anteriormente. Uno ve Holanda y no es la de Nesken, la de Cruyff. Es decir, hay un cambio. ¿Y Francia? Francia ni te cuento, por eso te digo, o Inglaterra. Que uno ve el reflejo de lo que ocurre. España igual. Hoy España, el mejor jugador de fútbol que tiene, vino en una patera, sus padres, ¿me entiendes? Entonces, estamos en un momento donde hay que regularizar ciertas cosas, pero pasa como la droga, pasa como muchísimas cosas que uno hoy en día no entiende cómo todavía no se ha puesto una regulación que permita que este tipo de cosas estén ordenadas. Tal vez porque es un gran negocio, que estén desordenadas. El tráfico de personas hoy es de los negocios más rentables que hay, desgraciadamente. Una locura. Bueno, tenemos varios temas para hablar con nuestros columnistas. Sí, vamos a hablar de obras sociales y prepagas, vamos a hablar de inteligencia artificial, qué hay de mito y qué hay de realidad, vamos a hablar de un tema conflictivo. ¿Sí? La relación de suegra con nuera y con yerno. Tema picante. Primero que hablen. yo digo una Esto cosa. de que tiren la pelota afuera algunos de los que están en la mesa, no. Tienen que hablar. Claro que sí. Eso digo siempre yo. Yo En creo mi caso, que yo tengo una muy buena relación con mi suegra y mi señora tiene una suegra excelente. Eso Bueno. lo dice usted, ¿eh? Claro. Habría que preguntar a su señora. No le pregunto. generalmente había una suegra que duraba toda la vida. Hoy en día se cambia, tienen 4 o 5 suegras. Ese es el Y problema, por que ahí hay varias. suegras que son más jóvenes que las esposas, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte, ya volvemos. Cumplen años hoy. Sandra Ávila, el ingeniero Rubén García, Sebastián Díez, la enóloga Andrea Belén Esquivel Barahona, el propietario de Transporte Fernández SRL, Pedro Fernández, Eduardo Marcelo Millán, la periodista Celi Illanes, Tatiana Godoy, Gabriela Gualtieri, Cecilia Oro, Franco David Brosa, André Herrera, Elisa Solar, Cecilia Santander y el comerciante Alberto de Arriba. Bueno, me encanta cuando sucede esto. Recién estábamos comentando el caso de la presencia de trapitos y del estacionamiento que se ampliaba y demás. Juanca recibía a los 2 minutos un llamado, la intendente. Mandaba un mensaje de que él estaba viendo y que quería aclarar. Dice, yo no he hablado de ampliación del eco con tema trapito. Son 2 temas muy diferentes. Uno son vecinos de las calles España en diferentes sectores, donde están estudiando si conviene o no aumentar el eco, y lo otro dice que fue muy tajante al decir que la actividad de los trapitos es una actividad ilegal, que donde sea que estén hay que denunciar y que el orden que le da a la policía comunal, a la gente de la comunal, es que no permiten que estén. Bueno, sería muy importante el lunes tener acá a Susana Laciar hablando de este y de otros temas. Y hay varios temas, hay cosas muy interesantes. Hay cosas interesantes. Veo cosas, por ejemplo, miren, algo que parecía imposible, que no hubiera un banco para sentarse en el centro donde uno está esperando el ómnibus o está esperando que la señora haga compras y no tenía dónde sentarse. Yo he visto gente sentada en el piso. Ahora hay bancos en todos lados. Sí. Pequeñas cosas que se están haciendo y que mejoran la calidad de vida. Hay varios temas que podemos hablar con la intendente el próximo lunes. Exactamente. Bueno, ¿qué tal si empezamos por Casella? Yo le mandé esta mañana una pregunta y él tuvo que recurrir a la inteligencia artificial para que se la tradujera. O sea, hay veces que gana la inteligencia artificial, pero el problema no es de la inteligencia, es de quien hace la pregunta. Bueno, el tema es esto. Hay gente que cree que con la inteligencia artificial está todo resuelto. Por ejemplo, nos decían nosotros, che, ¿ustedes todavía siguen los periodistas escribiendo? Si cualquiera puede hacer un texto con la inteligencia artificial. ¿Ustedes tienen armadores? Sí, esto lo puede armar la inteligencia. Entonces uno empieza a investigar y simplemente un buscador, como lo que tiene Google, para que uno le dé un tema y lo encuentre, lleva años, o al menos mucho tiempo, de aprendizaje de la IA. Bueno, esta era la pregunta que yo le quería hacer a Caselles. Era poco redonda la pregunta. Era Bueno, está bien. Quedaba medio Está volando. bien. Entonces, Te lo se me aclaró ocurrió- ya la inteligencia, ya lo No, sabes. claro, vos. se me ocurrió preguntarle a una IA Sí. qué podíamos armar con ¿Y? esto. Y me largó una introducción
algo muy bueno hasta con puntos que dice, bueno, este es el mito número 1, acá tenés que hablar 3, 4, 5 minutos, acá el mito número 2, 3, 4, 5 minutos. Pero hice el mismo ejemplo con 3 IA. Hice con la de Meta, en Meta fue muy poco estructurado, era como que le faltaba chispa, estaba floja. Después probé con la IA de X, de Twitter, de Elon Musk, que a mí me parece que ha sido la que mejor me entendió, o por lo menos entendió la pregunta de Juan Carlos, y armó una estructura, me armó un PowerPoint, que no lo traje, porque no era mío, era choreado, entonces no lo iba a traer. Y después me armó puntos para ir a hablar. Eso hay que verse si es choreado, porque es de la IA. Claro. No sabemos si... Bueno, cuando legislemos, vemos. Por ahora no lo iba a traer, no lo armé, ¿viste? Si me preguntaban algo, capaz que estaba flojo de papelillo. Y lo primero es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es implementar una IA? Lo hemos visto hoy, se están bombeando millones y millones de dólares, alguien se está clavando y no somos nosotros. Son los que están poniendo la guita en los data centers, son los que están poniendo la guita en los desarrollos. De hecho, es tan complejo correr una IA. Nosotros hicimos un experimento en laboratorio en la empresa. Pusimos una computadora de la NASA con placa de video, le tiramos una pregunta y se demora 15 minutos en contestarte. Con un modelo básico. 15 minutos pensando ese bicho, gastando corriente, haciendo ruido, tirando calor. ¿Cómo puede ser que vos le preguntes a la misma IA, más avanzada, modelos más nuevos, y se demore 3 segundos? Y no te cueste nada. Eso es increíble. Yo la verdad que no logro determinar cómo o cuándo van a empezar a hacer plata con esto. O sea, por ahora somos un experimento. Y está clarísimo, porque lo que me entregó en base a esta pregunta, una IA que tiene poca información, que es la IA de Meta, que tiene quizás lo que están en las redes sociales, algo de información de texto en Facebook, algo de información de texto en WhatsApp, porque yo imagino que esto también se puede nutrir de los textos que uno manda, de los chats. Claro, sí, sí. En cambio, una red social tipo Twitter, millones y millones y millones de mensajes, todos públicos, donde todo se puede analizar, donde toda la información es relevante y es actualizada, tienen distinta información, tienen distinta veracidad incluso. Entonces, la segunda parte de todo esto es, che, ¿cuándo la IA puede llegar a dominar el mundo? Recién me decía Alfredo, no, acá nos vamos a quedar todos sin laburo. La mejor forma de poder trabajar con la IA es sabiendo. Si vos sabés y le haces una pregunta a la IA, es un super compañero, te convertís en superhumano. Sí. Porque tenés un tipo que ha leído todo lo que se puede leer en el mundo sobre el tema. A ver, capaz que las conclusiones que puede sacar finalmente una IA son más limitadas o capaz que no son correctas. Y saber cómo preguntar o estar... Sí, orientado en el tema. Pero entendámonos, es un gran ayudante, pero la parte creativa sigue estando en poder del ser humano. Sí, de hecho, de lo más importante que hoy tenemos como un mito, más que como una realidad, es decir, bueno, che, ¿cuándo un robot me va a pintar un cuadro? ¿Cuándo va a haber un robot que me pinte un cuadro? Hoy el artista es el artista. Sí, sí. Y la IA te puede llegar a hacer reinterpretaciones, es más como un copia, un muta, un agrega, no tiene tanta libertad creativa todavía. ¿Por qué inteligencia? ¿Pueden llegar a razonar? De hecho, está discutido el término. Está discutido. A ver, en la base de todo sigue siendo un modelo matemático, siguen siendo números, siguen siendo bits, bytes y base de datos. ¿No? ¿Está claro? Pero por ahí lo que puede llegar a pasar es que vos le haces una pregunta, pero no le estás preguntando. Yo le tiro un texto a la IA y omito la pregunta. Haz ese ejemplo, hagan ese ejemplo en la casa. Desarrollenle un tema, pero no le digan la pregunta. Ahí, lo que va a intentar hacer la IA es desarrollar, pero intentar hacerse ella misma la pregunta. Lo va a pensar, lo puede llegar a razonar, puede llegar a sacar por contexto. Entonces, vas a ver que usualmente lo que te va a responder es lo que le querías preguntar. Aparte, lo digo por Meta, concretamente la de WhatsApp, cuando no sabes, guitarrea como cualquier ser humano. Sí. Pura guitarreada. Pero te va por otro lado. Pero por ahí tiene algo de razón. Por ahí te larga palabras clave y te dice esto significa tal cosa y tiene sentido. Si hay cosas que está sirviendo, si hay cuestiones muy concretas que sí está sirviendo. Por ejemplo, uno le envía cuestiones de, por ejemplo, un contador le pasa para un análisis con determinado tipo de estructura y qué sé yo, le hace todo un informe que quizás una persona con experiencia hubiese demorado horas. Por ejemplo, nosotros en la parte de los fallos, que bueno, son conocidos y publicados en boletín oficial y todo,
los fallos de la Corte, sobre todo, es muy buena. Porque, Sí. a ver, te pone el fallo y te pone las diferentes explicaciones que hay sobre el fallo. Ahora, cuando vas, por ejemplo, yo lo he probado en cálculos jubilatorios o cosas así, que lo he probado para ver si lo hace, no es muy cercano. Alfredo, yo te voy a hacer una pregunta que no sé si es para ella o para vos. A ver. Tuve que estar en Buenos Aires la semana pasada Los dos son muy inteligentes. acompañando a una persona que tuvo que hacerse una serie de estudios médicos. En ningún lugar le pidieron plus, en todos los lugares le atendían la obra social, todos los médicos recibían esa obra social y es la misma obra social que acá no me la reciben y los médicos me cobran plus. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Bueno, lo que pasa, hablamos, ¿te acuerdas que hicimos también en el Nuevo Diario un artículo sobre esto? Que pareciera que hay dos países, que hay un país que es el interior y otro que es Buenos Aires, y donde se manejan recursos que no están acá en la provincia o que no están en las provincias de la Argentina. ¿Cómo es posible también que se desarrollen las mismas prepagas, que son la tercera empresa de la Argentina en facturación, y desarrollen hospitales de una calidad y de una infraestructura que solamente los ves en los países, en los primeros mundos, y que no lo ves en las provincias? Entonces, ahí vamos con la cuestión. Entonces, y después las negociaciones con los gremios de los médicos que trabajan en clínicas en Buenos Aires también es diferente. Entonces, no cobran igual, se terminan emigrando los médicos desde la provincia. Y lo que yo siempre digo es que nosotros pagamos la misma cuota. La misma. La misma cuota. Entonces, por eso insisto, y lo vengo haciendo en programas, que se tiene que hacer un cambio. Ha habido un cambio, que este gobierno lo ha hecho, en el pago de cuotas, en los porcentajes que se aumentan dentro de las mismas. No pagan los planes jóvenes los mismos o los aumentos para la tercera o para los adultos mayores. Entonces eso tiene que ocurrir en las provincias. No podemos pagar lo mismo, porque la misma Constitución te lo dice. La Constitución en el aspecto de la salud tiene que ser igual para todos. Entonces ahí están fallando, las prepagas están pagando. Pero no puede ser que la misma prepaga, donde uno paga lo mismo, te atienda un especialista súper especializado y no te cobre plus, y acá sí te cobren. Bien, claro. Y están desconociendo esa misma obra social. Con el tema médico puede ser incluso por diferentes pagos, pero en cuestiones que son totalmente objetivas, como puede ser algo que tiene que ver con el oxígeno o una prótesis, también las coberturas son diferentes. Son diferentes, y más grave aún, vos vas con un amparo. Y ahí ya no hay motivo que se pueda hablar. No, pará. Más grave aún. No, vos podés, hoy se están planteando en las provincias, a través de los amparos y las medidas cautelares, que lo hemos hablado en el programa, donde hay fallos que están trasladándote a Buenos Aires o que están exigiendo a las prepagas cumplir con prótesis o con medicamentos que en Buenos Aires te lo dan sin tener que ir a un amparo. ¿Vamos? Sí. Ahora, hay otro problema más serio de lo que está ocurriendo. Vos hoy presentás un amparo o una medida cautelar en San Juan contra una prepaga de buen nombre, te pelean, te van, a ver, te apelan la primera instancia, la segunda instancia, que eso no te pasa en Buenos Aires. Quizás en Buenos Aires te lo dan al tratamiento, acá tenés que ir con un amparo, con una cautelar, tenés que pedir las 30 o para que cumplan la medida cautelar. Yo creo que... O sea, son oficinas administrativas las Pero provincias. ni siquiera tienen gerentes, dependemos ya de otras provincias. Escuchame, tienen encargados. Te contestan, en los amparos te contestan, con una prepaga acá te contestan abogados de Buenos Aires. Bueno, Ahí vamos. señores, esperemos que esto algún día cambie. Sobre todo esto que es por reintegro, y por reintegro te dicen, ¿cuánto? El 20%, te dan el 30%. Lo que pasa es que, Juan Carlos, es un aparte, robo. nadie Están quiere haciendo denunciar, o sea, te dicen las prepagas, denuncia a su médico por los plus. Nadie va a denunciar a tu médico. No, vamos, Páguenle lo que le corresponde al médico. Pero también. claro, exacto, ahí estamos, es una cuestión gremial que lo ponen al más débil, que es el usuario, a que termine definiendo. Una vez me dice un médico, ustedes son socios de la prepaga, no mío. Arreglen con el socio que ustedes tienen. Y esto, claro, se están burlando de nosotros. Bueno, señores, vamos a un corte. Hay más temas como este. Ya volvemos. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos.
Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 3 de octubre de 1714, por cédula real de Felipe V de España, se crea la Academia Española de la Lengua, el origen de la actual Real Academia Española. En el año 1800 nace en San Juan Domingo de Oro, tío de Domingo Faustino Sarmiento. Fue sacerdote y llevó con él a su sobrino a San Luis. En 1837 nace en Tucumán Nicolás Avellaneda. Fue abogado, escritor y expresidente de la Nación. En el año 1938 nace en Pocitos Juan Carlos Abraham. Fue director, bailarín, coreógrafo y docente. Desafiando los códigos de su época, dedicó su vida al arte del movimiento. En 1940 nace en Mar del Plata la actriz, bailarina, cantante y directora teatral Nacha Guevara. En el año 1944 fue fundado el Club Sarmiento de Albardón. En 1954 se inaugura Florería Argentina. Iniciada por Dino Minossi, la florería ha sabido mantenerse vigente con el correr de las décadas. En 1981 fallece en nuestra ciudad la notable educadora Julieta Sarmiento. Hoy se conmemora el Día del Odontólogo. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. Bueno, llama Carla de Capital y dice, miren, mucha inteligencia artificial, mucho juicio prepaga, pero mi problema son los pulgones que me han invadido el jardín. Y entonces las plantas empiezan a perder las hojas, a debilitarse. ¿Por qué Pierluigi no habla de este tema? Sí, yo justo la vez pasada hablé de plaga y me llegaron un montón de consultas porque digamos, la expectativa de varios ahí y mucho caen en un poco en la inteligencia artificial también, en buscar remedio o en buscar cosas que muchas veces no son la efectiva. Hay una app, varias apps, sí, donde uno las baja, le saca la foto a la plantita sí, y te dice ponele Coca-Cola. Sí, sí. O ponele Hay bicarbonato. apps de ese tipo, así como hay apps que te reconocen la planta. Y la verdad que todavía hay que mejorarla mucho. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en una app que busca reconocer variedad de olivo y ahí también hay muchos errores todavía para entrenar. Pero volviendo al tema, justamente, es una época donde salen muchas plagas, muchas plagas. Pierluigi, vamos por parte. Olvidémonos de ir a los insecticidas que contaminan, que son caros, que están ahí está. las vacas flacas. ¿Hay remedios caseros o no? Hay remedio casero, no todo es verso, digamos. Hay cosas que de alguna forma funcionan. Pero bueno, tienen que ser sobre base sólida y a veces no son, es más brujería que base científica sólida y ahí está el problema. Hay remedios que funcionan, hay que entender que la mayoría de los remedios caseros tienen un pequeño problema, entre comillas, que generalmente son más preventivos. Funcionan repeliendo la plaga y no curando la enfermedad cuando ya la tenemos encima. Entonces ahí tenemos que jugar con otras cosas que no obligatoriamente tienen que ser producto de síntesis agroquímico que se utilizan en agricultura convencional, digamos, sino podemos ir también, nosotros sabemos, en casa, en los jardines, hay perros, hay niños, entonces ahí jugar también con productos más amigables con el medio ambiente y con las personas que lo utilizan. Ahí hay producto orgánico, algunos son de fácil uso y efectivo inclusive como curativo. Hago ejemplo, tierra de atomea, hay otro ejemplo, el aceite de neem. Funcionan, pero hay que saberlo usar y entender que no son de efectos inmediatos. Por ejemplo, pasto amarillo, ¿qué es lo que puedes hacer? El pasto amarillo puede ser millones de cosas, desde un mal drenaje hasta un insecto, unos grillos topo que comen ahí las raíces, puede ser escasa fertilización, una salinidad, o sea que hay que ver, por eso recurran a su agrónomo, digamos, y no con una fotito buscar la solución, porque hay veces que le erran bastante. Mira, una de las cosas que siempre sobra es el último pedacito del jabón. Si mezclamos esos jabones con agua y regamos la planta, ¿eliminamos el pulgón o no?
digamos, prevenimos el pulgón. En ese caso hay los jabones potásicos, que son un poquito mejor que eso, y sí podemos combatir el pulgón. Lo que sí hay que recordarse que esos productos, como decía antes, hay que ser muy sistémicos. O sea, en el sentido que hay que estar muy preciso a la hora de aplicarlo. En el sentido que no hay que aplicarlo una vez o dos veces y nos olvidamos, como otros productos. Sino hay que ser muy constante, más que preciso. Hay que ser constante. Una aplicación semanal o cada 4 o 5 días, inclusive cuando lo tenemos ahí, a veces cada día por medio puede ser efectivo. El tema te explico. Del otro lado de la pantalla hay miles y miles de personas que lo que tienen son 5 plantitas, no pueden ir a convocar a un ingeniero agrónomo que venga, que le explique. Después ir a contratar un insecticida. Lo que quiere es ver cómo cura para su eso plantita. está LINTA, para eso está Pero, también ¿cómo LINTA, curo la mi agencia de plantita? Por ejemplo, extensiones. un tema común. Sí. Los árboles que tiran esa goma que destruye el auto. Claro, eso es generalmente son insectos chupadores que pueden ser pulgones o cochinilla, que justamente tienen unos sifones atrás porque se nutren pican la planta, toman el floema, que es una sustancia azucarina, y tienen unos sifones atrás que largan esa gotita de azúcar que la hormiga le encanta, la abeja le encanta, a los hongos le encanta. Entonces se vuelve negra con una fumagina, que es un hongo, y crea un enchastre, la verdad. Y ahí podemos combatirlo, obviamente, podemos combatirlo. Hay normalmente productos, como decía, orgánicos que funcionan bien. Los aceites de neem pueden funcionar bien, pero hay que ser muy constantes. Si ya el problema superó, cuando ya empezamos a ver esa mancha negra, es porque ya estamos muy tarde con la aplicación, y ahí lamentablemente tenemos que recurrir a productos un poquito más fuertes que son... Bueno, tenemos que ir a un corte porque no me quiero perder el último round de hoy. No, perdón, no es round, el último debate, digámoslo así. Pero Carlos Fernández se quiere meter con las suegras y esto puede ser peligroso. Vamos a ir a un corte y ustedes no se borren. Van a tener que opinar también. Ya volvemos. Me están preguntando por la doctora Laura Tamarí. Debe estar de viaje. Por eso no ha venido, pero lo vamos a tener con nosotros. Si no el próximo viernes, que es feriado, el siguiente. Bueno, don Carlos Fernández, ¿cómo es esto de meterse con la suegra? Es nuestra segunda madre, no es posible. ¿Quién se ha metido con la suegra No de sé, alguien? esto es lo que planteabas. Claro. ¿Cómo es el tema? No, planteamos un tema que es muy común, que es las situaciones que se producen en las familias cuando uno tiene una suegra y la relación que hay con el yerno o con la nuera. ¿Cómo se diferencia una relación de otra? Es decir, muchísimas veces la suegra ve al yerno como el apoyo de la hija, como la persona que ha tenido la gran suerte de entrar en la vida para solucionar ciertos problemas, para contener, y en ocasiones las suegras ven a la nuera como la enemiga, como la verdadera culpable de las desgracias del hijo. ¿Por qué se produce esta situación que tiene muchos chistes, que tiene muchos cuentitos, muchas bromas y demás? Poniendo ya al punto sobre psicológicamente hablando y a nivel de coach, ¿qué es lo que realmente hay detrás de todo eso? Hay una situación muchas veces no resuelta de celos, de falta de empatía, de falta de cariño, de falta de amor hacia lo que es la estructura de una familia. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora voy a hablar de... Pero estás hablando de suegra y no de suegro. No, estoy hablando de suegra y nuera. Por eso. La suegra con la nuera, ¿por qué chocan? En muchísimas ocasiones la nuera no se da cuenta de que el hombre que ha elegido es el hombre que ha criado a esa mujer y no respeta muchísimos códigos de la educación y de la formación de esa estructura familiar. Entonces viene a alterar un sistema en el cual en muchísimas ocasiones se producen choques. ¿Qué le pasa a muchas suegras con las nueras? Que no respetan tampoco la nueva familia creada y quieren imponer sus criterios dentro de una nueva relación. Y en medio está el hombre que tiene un fuego cruzado y un amor compartido entre su madre y su esposa. Entonces, ahí falta empatía, tanto de un lado como de otro. Ahí falta amor hacia las nuevas estructuras que se están creando y a la antigua.
Y ahí es donde muchas veces uno tiene que saber poner límites desde la posición de hombre. Es decir, yo respeto a mi familia actual, respeto mi nueva relación, pero también hay que pedir respeto hacia donde uno viene, hacia su origen. Entonces, en ese sentido, buscar el equilibrio es muchas veces muy complicado, muy difícil, pero toca poner los puntos sobre la I para poder tener una armonía. Eso en esa parte. Ahora, si quieren, vamos a otra. Yo creo que los celos entre los integrantes de una familia se dan en todos los niveles, no solamente suegras y yernos o hijas, ¿no? Se da en todos los sectores, ¿no? Pero en la familia, muchas veces, entre hermanos hay muchos celos por liderazgo, por carisma, por personalidad, por crecimiento personal, y muchas veces las frustraciones las padecen los padres, que tienen que intentar equilibrar la balanza cuando realmente un padre sabe qué hijos tiene, ¿me comprende? Antiguamente, en la monarquía no se elegía solamente al primogénito como el que iba a reinar, en muchísimas ocasiones se elegía al mejor para que la dinastía continuara, pero eso provocaba guerra, enfrentamiento, celo, y si miramos la historia, desde la Biblia, aparecen los celos entre Caín y Abel. Es una situación, desgraciadamente, que en muchas ocasiones también la provocan los padres, generando comparaciones inadecuadas, generando rencillas entre ellos, para de alguna manera también reivindicar un amor de ambos hijos. Y ahí aparece el tercer protagonista, que siempre está listo, un abogado. Bueno. Y ahí aparece Nardi para resolver los problemas de sucesiones y demás. Bueno, pero es real, ¿eh? Y estas que parecen rencillas que comienzan así con celos, como dice Carlos, terminan en cuestiones muy graves y en juicios de 10, 20 años que termina la familia perdiendo prácticamente todos los bienes. Entonces yo creo que ahí hay dos posturas. Ahí sí necesitas un abogado para resolver cuestiones. Tipo... Pero hay dos posturas ahí. Sí. El abogado que dice, mirá, te podés quedar con todo. Sí. O el abogado que le dice, lo peor que te puede pasar es pelearte por esto, vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Y cambia totalmente. Bueno, lo que pasa es que ahí también han empezado a ponerse cláusulas en algunos sucesorios que se inician, que es muy novedoso, donde van hacia un arbitraje, a una mediación, para llegar a esto que dice Juanca, de que si la cuestión llega a extremos que no se pueden resolver porque hay 2 o 3 abogados que aconsejan de forma diferente, terminen en un arbitraje solucionando un tema que a veces viene arrastrado de muchos años. Ahí quiero hacer un hincapié. Hablamos de los celos de los hijos entre sí, pero también hay una realidad, y yo la vivo en el consultorio, son pocos los padres que asumen su responsabilidad de tener una situación de crisis dentro de una familia. Porque si el padre y la madre ejecutan las acciones de manera correcta, si tienen un buen diálogo familiar y si hay una buena armonía, es difícil, muy difícil que haya un quiebre entre hermanos. Ahora, cuando hay una dejadez de funciones, cuando hay favoritismo, cuando uno genera de verdad los celos, es cuando vienen estas situaciones que son arrastradas desde la infancia. Hay veces que no es solo un problema de hermanos, porque cada hermano a su vez tiene su propia familia. Ahí va. Claro. Y hay a veces que dicen, mirá, tu hermano tal cosa, mirá tal otra, y ahí se complica más. Eso es una prueba que no es el abogado el problema, que es con quien te casás también. Ahí entramos en un problema, claro, y en un problema donde, si por ejemplo en una familia hay negocios, los negocios familiares tienen que respetarse dentro de la estructura familiar, pero con una armonía. Es decir, si dejamos que los nuevos que entran dentro de la estructura, sean hombres o mujeres, tomen las decisiones de la estructura familiar, entramos en una situación complicada. Hay muchas herramientas legales que se usan. Hoy hay muchísimas herramientas legales que se pueden solucionar. ¿Qué ocurre? Y que yo he visto en los sucesorios, que no, si fuesen sucesorios donde los bienes están claros, pero el tema es que no están claros ni los bienes y son derechos a suceder, y vos por ahí tenés inmuebles que no están hechos en regla, o sí están en regla, pero no está en la titularidad, entonces tenés que vos pedirle al juez o venderse en el sucesorio, entonces es complejo. Yo lo que creo que esas cuestiones se pueden arreglar con anticipación. Los protocolos familiares y los fideicomisos funcionan muy bien como herramienta. Bueno, eso no entremos en esa instancia, tenemos poco tiempo, bien. Pero lo que sí debe quedar en claro, no se metan con las papas al horno de mi madre ni con las milanesas de mi mujer. Esas son las mejores, que no venga ninguna nuera a querer enseñarle.
¿Listo? ¿De acuerdo? No han hablado los chicos acá. Como... Mi suegra es la mejor y yo soy el mejor yerno. ¿Qué tiene? Vamos al corte, último corte. Cochería San José, Sociedad Anónima, desde 1939 al servicio de la comunidad, presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan? Fallecieron Ramona Adelina Páez, Mencia del Carmen Rodríguez, Andrea Pamela Páez, Estefanía Avellaneda. Falleció Gladys Rosa Cabrera. Sus restos serán trasladados mañana a 6:30 a crematorio con servicio de Cochería San José. Falleció Segundo Ramón Vera. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana a 8:30 en el cementerio Parque El Mirador. Falleció María Dedicación Páez. Sus restos están siendo velados en Sala Velatorio Municipal de Chimbas y serán sepultados mañana a 10:30 con servicios de Cochería San José en el cementerio de Albardón. Falleció Amelia Ciliana Cabrera. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana a 15:45 en el cementerio de Santa Lucía. Falleció Alfonso William Widmer. Sus restos están siendo velados en Sala Velatorio de calle 9 de Julio 953 Este y serán trasladados mañana a 12 al crematorio del cementerio Parque del Cerro del Oeste. Falleció Francisco Fortunato Domínguez. Sus restos están siendo velados en Sala Velatorio Municipal de Mediagua y serán sepultados mañana a 10 en el cementerio de Mediagua. Falleció Isidro Celso Orduña. Sus restos están siendo velados en Sala Velatorio Municipal de 9 de Julio y serán sepultados mañana a 9 en el cementerio de Las Chacritas. Falleció Julio Ramón Villafañe. Sus restos están siendo velados en Sala Velatorio de calle General Hacha 1131 Sur y serán sepultados mañana a 15:45 en el cementerio Parque El Palmar.